Muy buenas noches, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a nuestra clase de esta noche, ¿sí? Vamos a comenzar, vamos a iniciar orando, vamos a iniciar orando para poder iniciar de una vez. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta noche, gracias Señor por la vida de cada uno de mis hermanos que se están conectando, Señor, para poder aprender esta materia, este módulo, Señor, y que sea de mucha bendición, de mucho provecho para nuestras vidas y que podamos, Señor, ser obreros fieles a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano Joel, ¿cómo está? Vamos a hacer un repaso, ya mientras a ver se van conectando los demás, un repaso sobre la parte, ¿qué grupos religiosos hablamos la anterior clase? ¿Se acuerda qué grupos religiosos hablamos la anterior clase? Sí, estaban los fariseos, los saduceos, los macabeos, ¿no? Sanedrín, hablamos también de los escribas. Ajá, Sí, exacto, muy bien. Del templo y también de las sinagogas, ¿no? En el sí, tiempo de eso, muy bien, ¿ya? No olvidar, no tenemos que olvidarnos, todo es esa parte, ¿ya? ¿A qué se refiere el periodo intertestamentario? al periodo de Malaquías a la llegada de Juan el Bautista, ¿no? Que es el Nuevo Testamento. Ya, muy bien. ¿Un periodo de cuántos años de silencio? Aproximadamente 400 años. Ya, muy bien. Ya, estamos entonces con eso un poco recordando lo que vimos en nuestra primera clase, nuestra primera unidad. Y ahora vamos a ir a la segunda unidad. Me avisan si se ve la diapositiva, que salga bien. Ahora sí. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, muchas gracias. Muy bien. Segunda unidad, el Evangelio según San Mateo, ¿sí? El Evangelio según San Mateo. Vamos a empezar esta noche y el día miércoles vamos a tratar de ya concluirlo. La próxima semana, lunes y miércoles, trabajamos Marcos, el Evangelio según San Marcos. Y la cuarta semana, también lunes y miércoles, vamos a trabajar el libro de Lucas. Con eso estaríamos terminando este módulo de los evangelios sinópticos. Vamos entonces a esta unidad. Vamos a empezar por las generalidades, ¿sí? Vamos a ver algunas cositas importantes aquí. Es interesante que el estudio del Nuevo Testamento comience con el Evangelio según San Mateo. ¿Esto se debe a qué? A que nos da los fundamentos históricos de nuestra fe cristiana, la vida, ministerio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Una pregunta a ver así al aire. ¿Cuál creen ustedes que fue el primer evangelio que fue escrito? ¿Cuál de los 13, de los cuatro evangelios o de los tres creen ustedes que fue el primero que fue escrito? ¿Se animan? Mano Joel, Creo que el primer evangelio fue de Marcos, ¿no? ya. Aníbal, entró Aníbal, ahí está Aníbal, está conectando el audio, ya. Los eruditos están de acuerdo en opinar que el Evangelio de Mateo no fue el primero de los cuatro en escribirse. Y ahí vamos a ver enseguida en qué tiempo lo ubicamos, ¿sí? Estructura del libro. Tema. Esto es muy importante porque el Evangelio según San Mateo se dedica a hablarnos específicamente de un Jesús como el Rey Mesías. Anoten bien eso, subrayen ahí a los que tienen el texto, ¿no? Jesús el Rey Mesías. ¿Qué significaba Mesías?
significa o quiere decir el ungido, ¿sí? Quiere decir el ungido. Entonces, el libro de San Mateo, del Evangelio de Mateo, se dedica a exponer claramente que en Jesús se cumple todas las profecías del Antiguo Testamento, ¿sí? En Jesús se cumple todas las profecías del Antiguo Testamento. Entonces ese es el tema central. ¿Cuál es el tema central de Mateo? Jesús, el Rey Mesías, ¿sí? Jesús, el Rey Mesías, el Rey que se esperaba que venga ungido, ¿no? De parte del Señor y que ellos lo esperaban así como un rey, como un rey. ¿Quién es el autor? La tradición se lo asigna a Mateo. La tradición se lo asigna a Mateo. Se sabe muy poco de Mateo, ¿no? Recordemos el Evangelio Mateo 9:9, dice que estaba sentado al banco de los tributos. Estaba sentado al banco de los tributos. Así que era un empleado del gobierno romano. Era un empleado del gobierno romano. Ahí tenemos que tomar en cuenta de que Marcos también dice que era Leví, hijo de Alfeo, y Lucas lo designa como un publicano llamado, o un hombre llamado Mateo también, ¿ya? Entonces ahí podemos encontrar sobre el autor del libro de Mateo. Por tanto, Mateo pertenecía a un grupo de hombres despreciados por los judíos. Miren, Mateo fue llamado por Jesús, pero a la luz de los ojos de los demás era un despreciado por los de su nación, un despreciado por la gente de ese tiempo. ¿Por qué? Porque como publicano se dedicaba a recoger los impuestos para Roma. ¿Sí? Como publicano se dedicaba a recoger impuestos para Roma. Entonces, los judíos siempre tenían esa esperanza de una libertad nacionalista. Les odiaban a los publicanos, se gozaban en clasificarlos como pecadores. Eso es sobre el autor, ¿ya? Eso sobre el autor. ¿A quién fue escrito? ¿A quién fue escrito? El libro de Mateo está escrito dirigido particularmente a quienes, a los judíos. Primeramente, ustedes tienen que comprender que Mateo, en su cosmovisión, en su pensamiento de él, su libro está dirigida a los judíos, primeramente. De ahí luego a toda la humanidad en general, como palabra de Dios para nosotros hoy en día, ¿sí? Hoy en día. Entonces, ¿a quién fue escrito? En particular a judíos de la tierra de Israel, y luego a toda la humanidad en el entendido que cada uno de nosotros también recibimos la palabra del Señor. Mire, acá hay un dato muy interesante. Mateo cita aproximadamente 60 versículos. Mateo cita aproximadamente 60 versículos del Antiguo Testamento para, ¿para qué? Para aclarar, para afirmar, para convencer, para decirle a los judíos primero, ojo, para decirle a los judíos primero que este Jesús era el que en la escritura estaba escrito. Repito, 60 versículos aproximadamente del Antiguo Testamento están escritas en el libro de Mateo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía un énfasis Mateo en dirigirse a los judíos para decirle, este Jesús que vino, que está con nosotros, es de quien se había escrito en el Antiguo Testamento. ¿Está claro? Las palabras introductorias del libro
de Mateo nos habla acerca de la genealogía de Jesucristo. Genealogía de Jesucristo. Comienza con hijo de David, hijo de Abraham. Repito, hijo de David, hijo de Abraham. Y acá hay una diferencia con el libro de Lucas, porque el libro de Lucas, su énfasis es más global, más humanitario. Su genealogía llega hasta Adán. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre Mateo y Lucas. Mateo dirigida especialmente a judíos. Por eso es que habla de su genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, el pacto davídico y el pacto abrahámico. ¿Sí? Repito, pacto davídico y pacto abrahámico. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 12:1, Génesis 12:1 y segunda de Samuel 7:8. El pacto de Dios con Abraham y el pacto de Dios con David. Lugar y fecha de composición. Fue escrito probablemente entre los años 50 y 70 después de Cristo. Repito, fue escrito probablemente entre los años 50 y 70 después de Cristo. Entonces, más o menos el año 70 después de Cristo es donde se habla, hay una mayoría de historiadores, rabinos que dicen aproximadamente fue escrito en el año 70 después de Cristo. ¿Dónde? En la tierra de Israel. Mayormente, también acá se dice que fue posiblemente en Antioquía de Siria. Antioquía de Siria. Entonces, lugar y fecha de composición, años 70 o entre los años 50 y 70. Anoten bien eso porque puede ser pregunta de examen. Entre los años 50 y 70 o mayormente 70 después de Cristo. 70 después de Cristo. ¿En qué lugar? En Antioquía de Siria, donde es lo que los historiadores mayormente lo colocan al Evangelio según San Mateo. ¿Preguntas hasta aquí? Sobre el tema, el autor, a quién fue escrito, lugar y fecha de composición. Los escucho. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Aníbal, Joel, Diego. ¿No hay dudas? Yo no tengo dudas. Perfecto. Aníbal, Diego, ¿está claro? Bien. Sigamos entonces. ¿Cuáles son las particularidades del Evangelio de Mateo? Mire, lo que no se encuentra en los otros evangelios. Particularidades en el Evangelio de Mateo. ¿Qué es lo que no se encuentra ni en Marcos ni en Lucas? Eso vamos a ver ahorita. Primero, número uno, el árbol genealógico de Cristo hasta su antepasado Abraham. Eso es una particularidad solamente de quién? De Mateo. Solamente nos habla hasta Abraham. Es la gran diferencia que tenemos con el Evangelio de Lucas. Por eso es una particularidad de Mateo. Número dos, algunos sucesos y discursos mencionados solo en Mateo. Capítulo 2, San Mateo capítulo 2, la visita de los sabios del Oriente. No se encuentra ni en Marcos ni en Lucas. La huida a Egipto es exclusivo de Mateo. La muerte de los niños de Belén, ¿no? Exclusivo de Mateo. El versículo 16, el regreso de la familia a Nazaret, versículos 19 al 23. Esto es exclusivo de Mateo y no se encuentra en los otros evangelios. En el capítulo 3, encontramos los fariseos y los saduceos vienen a Juan el Bautista.
fariseos y saduceos vienen a Juan el Bautista en el versículo 7. Esto no se encuentra ni en Marcos ni en Lucas. Los capítulos 5 a 7, conocido como el Sermón de la Montaña, el Sermón de la Montaña, también es exclusivo ¿de quién? Del libro de Mateo. Es particularidades de el Evangelio de Mateo, el Sermón de la Montaña. No lo vamos a encontrar ni en Marcos ni en Lucas, solo en Mateo. El versículo de invitación, Pedro camina sobre el agua, es de Mateo. En el capítulo 23 encontramos los discursos contra los fariseos. Durísimo aquí fue Jesús contra los fariseos. Lo encontramos solamente en el Evangelio de Mateo. Judas acepta 30 piezas de plata. Judas acepta 30 piezas de plata. Capítulo 26, versículo 15, es la particularidad del Evangelio de Mateo. Y en el capítulo 27, Judas devuelve las 30 piezas de plata. El sueño de la esposa de Pilato también es exclusivo de Mateo. La aparición de los santos resucitados, la guarnición en la tumba. ¿Se acuerdan? La guarnición en la tumba que van y resguardan la tumba y también es de Mateo. Y por último, el capítulo 28, el soborno a los soldados, el terremoto y la gran comisión. La gran comisión. Estos son particularidades, anoten bien, las particularidades en el Evangelio de Mateo. El árbol genealógico, los sucesos y discursos solo mencionados en el Evangelio, los sabios del Oriente, la huida a Egipto, la muerte de los niños de Belén, los fariseos y los saduceos vienen a Juan el Bautista, el sermón de la montaña, Pedro camina sobre el agua, discurso contra los fariseos, las 30 piezas de plata, Judas devuelve las piezas de plata, el sueño de la esposa de Pilato, la aparición de los santos resucitados, la guarnición en la tumba, el soborno a los soldados, el terremoto y la gran comisión. Eso es exclusivo de el Evangelio de Mateo. Particularidades del Evangelio de Mateo. Ahora vamos a ver algunos milagros mencionados solo en Mateo. Milagros mencionados solo en Mateo. Por ejemplo, la sanidad de los dos ciegos. La sanidad de los dos ciegos. El dinero del tributo. Son milagros que solo se menciona en Mateo. No va a encontrar en Marcos ni en Lucas. Repito, ¿qué milagros están mencionados solo en el libro de Mateo? La sanidad de los dos ciegos, capítulo 9, 28 al 30, y el dinero del tributo, capítulo 17, 24 al 27. Ahora pasamos a las parábolas. ¿Qué parábolas solamente se encuentran en el libro de Mateo? Capítulo 13, la cizaña, el tesoro escondido, la perla, la red. En el versículo 18, el siervo inmisericordia, el siervo que no tuvo misericordia, en el capítulo 23, no, en el versículo 23 al 35. En el capítulo 20, los trabajadores en la viña, una parábola solo que se encuentra en Mateo. En el capítulo 21 encontramos los dos hijos. Y en el capítulo 22, la boda del hijo del rey. La boda del hijo del rey. Y por último, ¿qué parábola solo hay en Mateo? Capítulo 25. Es muy interesante, ¿no? Las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, las ovejas y los cabritos son exclusivos de el Evangelio según San Mateo. Entonces, ¿qué milagros solamente hay en Mateo? Sanidad de los dos ciegos, el dinero del tributo. ¿Qué parábolas solamente están en el libro de Mateo? La cizaña, el tesoro escondido, la perla, la red, el siervo en misericordia, los trabajadores en la viña,
los 2 hijos, la boda del hijo del rey, las 10 vírgenes, los talentos y las ovejas y los cabritos. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Esas son algunas cosas solamente del libro de Mateo. ¿Sí? Número 1, número 2, número 3 y número 4. El árbol, los sucesos, discursos mencionados, milagros solo en Mateo y parábolas exclusivas del libro de Mateo. ¿Cómo se divide el libro de Mateo? ¿Cuál es el contenido de todo el libro del Evangelio según San Mateo? Se divide de esta manera. Capítulos 1:1 al 4:11, el advenimiento del Mesías. Esto hay que aprendérselo muy bien. De aquí vamos a hacer un trabajo más adelante. Capítulo 1:1 a 4:11, el advenimiento del Mesías. Capítulo 4:12 a 16:12, el ministerio del Mesías. Capítulos 16, versículo 13 hasta el 23:39, la reclamación del Mesías. La reclamación del Mesías. Capítulos 24 al 27, el sacrificio del Mesías. El sacrificio del Mesías. Y el capítulo 28 tenemos el triunfo del Mesías. Repito entonces para que vamos comprendiendo. El contenido del libro de Mateo se divide en 5. El advenimiento del Mesías, capítulo 1:1 a 4:11. El ministerio del Mesías, capítulo 4:12 a 16:12. La reclamación del Mesías, capítulos 16:13 hasta el 23:39. El sacrificio del Mesías lo encontramos en el capítulo 24 hasta el 27 y el triunfo del Mesías, capítulo 28. Así dividimos, así se divide, conocido el contenido del Evangelio según San Mateo. Vamos por el 1 entonces, ¿ya? Por el 1, capítulos 1:1 a 4:11. El advenimiento del Mesías. El advenimiento del Mesías. Empezamos con el capítulo 1, la genealogía de Jesús. La genealogía de Jesús. ¿Cómo comienza el versículo 1? Comienza diciendo, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Sin duda el autor quiso que esto fuera el título del libro. Por eso comenzó de esa manera. La palabra generación es una traducción del griego Génesis. ¿Y Génesis qué quiere decir? Comienzo, inicio. Eso es generación, libro de la generación, libro del comienzo, ¿no? Del inicio de la historia, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. De manera que pudiéramos interpretar el primer versículo del libro de Mateo como el libro del Génesis de Jesús el Mesías. El libro de Génesis de Jesús el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Número 2, el nacimiento e infancia de Jesús. Nacimiento e infancia de Jesús. La declaración más breve y definida del nacimiento virginal de Cristo Jesús, de Jesús, se da en 1:20. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Este relato indica claramente que María no se había casado todavía. ¿Sí? Este relato nos indica que María no se había casado todavía. El relato del nacimiento y de la niñez de Jesús, Mateo lo presenta desde el punto de vista de José. Escuche bien, desde el punto de vista de José.
el libro de Mateo se lo escribe, se lo relata desde el punto de vista de José. ¿Por qué? Porque fue él quien recibió el anuncio del ángel. ¿Sí? Fue José quien recibió el anuncio del ángel y quien recibió las instrucciones sobre el cuidado del niño y de su madre. También se menciona la visita de los sabios del oriente, la huida a Egipto, la matanza de los niños de Belén y luego el regreso a Nazaret. Mateo y Lucas son los dos únicos evangelios que hablan sobre la infancia de Jesús. Pero mire, escuche bien, ambos difieren completamente en su selección. Qué interesante, ¿no? O sea, ambos relatan sobre la infancia de Jesús, nacimiento e infancia de Jesús, pero difieren totalmente, porque Lucas lo vamos a encontrar a Lucas hablándonos también de que ¿dónde está Jesús? ¿Dónde lo buscan a Jesús? En el templo, a la edad de 12 años, ¿no? Entonces ahí interesante cómo la Biblia, y esto tenemos que comprender, la Biblia se complementa. No es que están separadas, no es que cada uno hizo lo que quiso, ¿no? La venida de los sabios del oriente, ¿cuál es la pregunta de ellos? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Capítulo 2:2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Qué gran pregunta, ¿no? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Indica que además de los judíos o de los israelitas, habían otros que esperaban la venida del Mesías. Qué interesante. Habían otros de otros lugares, de otras ciudades, de otros reinos que esperaban, ¿qué esperaban? La venida del Mesías. Cristo vino en respuesta al clamor mundial. Cristo vino en respuesta al clamor mundial de corazones que anhelaban un Salvador, que anhelaban un Señor, alguien que limpie el corazón y gobierne nuestras vidas. Eso encontramos en el nacimiento, infancia de Jesús. Capítulo 3, 1 al 12, encontramos la predicación de Juan el Bautista. Predicación de Juan el Bautista. Mientras Jesús se preparaba para su ministerio público, Juan el Bautista, ¿qué estaba haciendo? Preparando al pueblo, ¿para qué? Para la venida del Mesías. Para la venida del Mesías. Qué interesante, ¿no? Juan, ¿cuál era la predicación de Juan? Era arrepiéntanse, arrepentíos. Denunció los pecados del pueblo y demandó que si no volviesen de sus malos caminos, íbamos a sufrir las consecuencias. Juan el Bautista también hizo el camino, preparó el camino en las riberas del Jordán para que Jesús iniciara su ministerio cuando él es bautizado por Juan el Bautista y luego el Padre, Dios Padre, habla y dice, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Luego tenemos el bautismo de Jesús, el bautismo de Jesús. Entre los que vinieron un día para ser bautizados, ¿quién estaba? Jesús. Y Jesús era pariente de Juan, era su primo, era primo de Juan el Bautista. Entonces, mientras salía del agua, el Espíritu Santo dice que descendió sobre Jesús como qué, como una paloma. Descendió sobre Jesús como una paloma. Y una voz del cielo, el Padre, dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Esta es la primera presentación, escuche bien, de la Trinidad. Esta es la primera presentación de la Trinidad. ¿Quiénes están? El Padre hablando, el Hijo
Jesús en el bautismo y el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús como paloma. Aquí encontramos las tres personas de la deidad en el bautismo de Jesús. ¿Está claro, no? Entonces, si yo les pregunto, ¿en qué parte del Evangelio de Mateo encontramos la Trinidad? ¿Encontramos la deidad? Usted tiene que saber, en el bautismo de Jesús. ¿Qué capítulo? 3, 17. Mateo 3, 17. Es muy importante sobre la Trinidad que se refleja en este pasaje. Luego hablamos sobre la tentación de Jesús, capítulo 4. Después del bautismo, Jesús ¿a dónde se fue? Al desierto. ¿Cuántos días? Por 40 días. Y libró una tremenda batalla con el enemigo de la humanidad. ¿Con quién? ¿Quién es el enemigo de la humanidad? El diablo. Satanás, exactamente. Una batalla dura, ¿no? Luego el diablo lo procuró tentar a Jesús. O sea, de una manera, uno puede ver humanamente cómo el diablo, cómo Satanás fue astuto en poder, ¿no? Llevar a Jesús. Dice que lo llevó al templo, arriba, como un acto espectacular, ¿no? Tírate, ve abajo. Y usando incluso pasajes bíblicos, ¿no? En su tercer día, el diablo le mostró a Jesús los reinos del mundo y le dijo, si solamente me adoras, esto será tuyo. Pero ¿qué dijo Jesús? Que solamente se debe adorar a, a Dios. Y lo venció. El diablo fue vencido y Jesús resueltamente luego se enfrentó a a la cruz. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hemos visto la primera división de cómo está dividido, ¿no? El advenimiento de Jesús. Hasta aquí hemos visto el advenimiento del Mesías, el punto número 1 de los contenidos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hermano Joel, ¿está claro? La naturaleza del cristiano se declara en 5:13, 5:13 al 16. ¿Qué nos dice? Que somos la sal de la tierra, pues la sal da sabor y preserva. Brilla como una luz para guiar y guardar. Esa es la naturaleza del cristiano. 5:13 al 16. Somos la sal de la tierra. Como sal, da sabor y preserva. Brilla. Es una luz para guiar y guardar. La primera mitad del capítulo 6 trata de la rectitud aplicada a la vida religiosa. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y en la primera parte del capítulo 7, Jesús denuncia la actitud de la crítica y dice, en vez de mirar el error ajeno, debemos mirarnos a nosotros mismos en el espejo. Jesús enseñó esta parte, ¿no? La justicia elemental del cristiano debe ser la interior, la ética, la personal, la espiritual, la de nosotros mismos. Dijo Jesús, ¿no? ¿Por qué te afanas en mirar lo que está en el ojo de tu hermano? Mira la viga que hay en el tuyo. Entonces, esa fue la denuncia de Cristo Jesús. Luego tenemos los milagros del
del Mesías, capítulo 8 al 9. Capítulo 8 al 9. Acá es muy interesante porque ya se reflejan los milagros de Jesús, ¿no? 10 milagros típicos que hizo Jesús en el principio de su ministerio. 10 milagros típicos que Jesús hizo en el principio de su ministerio. Limpió al leproso, sanó al siervo del centurión, libró a la suegra de Pedro de la fiebre, calmó la tempestad sobre el mar, echó fuera una legión de demonios del hombre gadareno, sanó al paralítico, curó a la mujer que tocó su manto, resucitó a la hija de Jairo, restauró la vista a los ciegos y por último, echó fuera el demonio del hombre mudo. Esos son los 10 milagros que encontramos en el capítulo 8 y 9. En el 9, 14 al 17, Jesús contestó la pregunta de los discípulos de Juan el Bautista. ¿Qué decía? ¿Eres tú el que había de venir? ¿No? La pregunta de los discípulos de Juan el Bautista. Y Jesús contestó la pregunta a los discípulos de Juan el Bautista y les enseñó que el vino nuevo del Evangelio no ha de echarse en odres viejos del legalismo, sino en odres nuevos. En el 9, 18 al 22 hay un párrafo acerca del discipulado. Esto es muy interesante. ¿Cuál es el costo del discipulado de Jesús? Si una persona quiere seguir a Jesús, tiene que estar dispuesto a dejarlo todo. Tiene que estar dispuesto a dejarlo todo. Eso es el costo del discipulado. En el capítulo 10 tenemos la misión de los 12. Jesús envió a los discípulos a ir a predicar, a hacer viajes evangelísticos. Pero mire, algo muy interesante aquí. Solo los mandó a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solo los mandó a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se acuerdan? Hemos dicho al principio, Mateo, su libro es exclusivamente para los judíos, ¿no? Para los judíos. En el capítulo 11 tenemos Jesús y Juan el Bautista. Juan el Bautista había quedado preso algunos meses atrás en la prisión de la ciudadela de Herodes al este del mar Muerto. Y saben, acá hay un dato muy interesante. Juan tuvo duda de Jesús, ¿no? ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿Eres tú aquel que había de venir? Y muchas veces nosotros, también como seres humanos, tenemos dudas también. Tenemos dudas también. Y en medio de esas dudas, Jesús ¿de qué se encarga? De resolver las dudas. Hermanos, no es malo tener dudas, no es malo preguntar, no es malo cuestionar, porque Jesús se encarga de responder. ¿Qué hizo Jesús? Empezó a sanar, a liberar, y los milagros de Jesús fueron suficientes para probar a los discípulos de Juan y a Juan de que él era el que había de venir. En el capítulo 12 vemos a Jesús y los fariseos. No se olviden, siempre hubo un conflicto entre los fariseos y Jesús. Siempre hubo conflicto entre Jesús y los fariseos. Y no se olviden quiénes eran los fariseos. Eran hombres legalistas que imponían incluso a la gente cosas que ni ellos hacían. Y eso hay que tener mucho cuidado hoy en día. Mucho cuidado hoy en día también. De poner cosas en la espalda de la gente que ni nosotros cumplimos. ¿Quién cumple a cabalidad con la ley, con los legalismos?
Jesús se enfrentó con los fariseos cuando sus discípulos escogían espigas, en el día de reposo. Se enojaron los fariseos porque Jesús sanó al hombre de la mano seca. Y también se enojaron porque Jesús dijo que él les iba a mostrar la señal del profeta Jonás. Y esas fueron discusiones grandes, ¿no? Grandes entre Jesús y los fariseos. Y ya para terminar esta noche, 7 parábolas acerca del reino de Dios. 7 parábolas acerca del reino de Dios en el capítulo 13. ¿Cuáles, por ejemplo? Tenemos uno, el sembrador, el trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio y la red. Esas son 7 parábolas del reino de Dios, del reino de Dios. ¿Dónde la encontramos? En el capítulo 13. Capítulo 14 al 16, 12, ya para cerrar esta clase, la preparación de los mensajeros del Mesías. La preparación de los mensajeros del Mesías. ¿Sí? Jesús le dio especial preparación a quienes, a sus 12 discípulos, para que continuaran su obra. El primer retiro, tenemos la alimentación de los 5.000, tenemos la controversia sobre el lavamiento de las manos, tenemos el retiro a Tiro y Sidón, y el tercer retiro tenemos también Jesús dando de comer a 4.000 personas, ¿sí? Dando de comer a 4.000 personas. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hemos visto, estamos la segunda unidad del Evangelio de Mateo, ¿sí? Hemos visto sobre las primeras situaciones de Jesús en la división que hemos visto de los contenidos, el advenimiento del Mesías y el ministerio del Mesías. Hemos visto algunas parábolas de Jesús, algunos milagros de Jesús, hemos visto las particularidades en el Evangelio de Mateo que no hay en Marcos y en Lucas, que es exclusivo de Mateo, ¿no? Hemos visto la fecha, lugar de composición, hemos visto quién fue escrito, el tema, el autor. Entonces hemos visto muchas cosas en esta clase de este segundo tema sobre el Evangelio de Mateo. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quedó por ahí antes de cerrar? Sí, tal vez, pastor, el tema de lo que estaba hablando, ¿no? Del ejemplo, de la viga, también del tema de los fariseos. Ujú. Um, es una línea bien compleja, ¿no? De establecer, porque por una parte, ¿no? Es, hay un mandamiento, digamos, común, ¿no? Pero también hay otra parte que es la de, que se habla después, ¿no? Eh, en las epístolas, en Romanos, ¿no? Que es cuidar la sana doctrina. Incluso Jesús mismo habla de la parábola de los talentos. Entonces, hay una parte, digamos, que yo, digamos, trato de entender a los fariseos, digamos, por qué actuaban así. Bueno, ellos se han ido al extremo, ¿no? Claro, sí. Realmente se han ido al extremo del cumplimiento, o tal vez, no sé, tal vez yo pienso en la corrupción, ¿no? Por ganar dinero, Ujú. o cosas así, ¿no? Pero en realidad yo creo que hay un tema, ¿no? Uno cuando está en posición de liderazgo, de pastorado, de director, digamos, de algo, tiene que tener cierta autoridad y cierta, de poder mirar, digamos, lo que hacen los demás, ¿no? Vigilar, digamos, ¿no? Porque es parte, digamos, de su función administrativa. Y entonces ahí hay una línea bien.
bien delgada que hay que tener cuidado, ¿no? Cuando Ujú. uno está digamos, de pueblo, digamos, por así decirlo, y otra parte, digamos, cuando uno está en la función de pastorado, ¿no? Entonces, uno tiene que velar por el cuidado espiritual de las personas, ¿no? Y entonces ahí, digamos, tiene que mirar nomás lo que hacen, ¿no? Porque si no, como el profeta también lo ve, había un profeta que sus hijos estaban Elí. echándose a perder, Ujú. sí. Elí. Entonces, y él cierra, tapa los ojos, digamos, a lo que está pasando, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ahí tiene que tomar más acciones y por eso yo creo que hay una línea donde hay que tomarlo con mucha sabiduría, hay que saber uno en qué posición está en determinado momento. Y a veces eso se malentiende, ¿no? En nuestras iglesias, en este tiempo también. Ujú. Sí. Bueno, y la línea Jesús la marcó cuando él dice y dicen los demás que él enseñaba como quien tiene autoridad. Y la autoridad está en qué? No es solamente decir, porque Jesús los ataca a los fariseos. Les dice, ustedes deberían haber hecho eso, pero no dejar a un lado la misericordia, no dejar a un lado el amor, ¿no? Y es como usted decía, el legalismo muchas veces nos impide ver a Jesús. Y Jesús marcó eso, ¿por qué? Porque él abrazó a todos. Cuando los fariseos decían, estos publicanos, estos pecadores, estas mujeres, estos acá, Jesús no dijo eso, ¿no? Jesús hizo todo lo contrario. Y Jesús tenía gran conocimiento de la escritura también. Entonces esa línea tiene que estar marcada por lo que yo predico con mis acciones. Y eso se demuestra en la autoridad, pues, ¿no? Esa es la autoridad que nos demostró Cristo Jesús también. Él vivía lo que predicaba. Y lo mismo que Pablo, ¿no? Lo mismo que el apóstol Pablo. ¿Sí? Bien, vamos a cerrar porque ya se acerca la otra materia. Ya se acerca la otra materia, ya van a ser las 8. Voy a mandar la tarea al grupo, ¿sí? Para que lo puedan realizar hasta el día miércoles al inicio de nuestra clase. No se olviden, son 30 puntos todos los trabajos prácticos. Y de eso depende el nivel que tienen los estudiantes, ¿no? De cuánto y cómo hacen sus tareas. Felicidades a ustedes porque han demostrado muy buenos trabajos, excelente, bien, hay que seguir adelante. ¿Sí? Nos vemos el miércoles, ¿ya? Nos vemos el día miércoles a las 7 de la noche. Siempre con una tolerancia de 3, 4 minutos para que puedan ir ingresando. Amén. Bendiciones a todos.